Seres humanos que vean esto, sean bienvenidos a una entrega de la sección Aprendiendo en Misanthrope Studios. Y bueno, el tema de hoy es falacias lógicas. Recordemos que una falacia es un tipo de argumentación que pretende convencer de la verdad de una cierta idea, posición o postura. Es un argumento inválido que puede ser psicológicamente persuasivo. Tiene apariencia de ser válido y sólido, pero no lo es, ya que al analizarlo detenidamente podemos ver que viola alguna regla lógica. Y hoy vamos a ver dos falacias, la falacia de composición y la falacia de división. Empezando por la falacia de composición. Esta falacia atribuye a una totalidad la propiedad de las partes individuales mediante una inferencia que no es válida. La falacia de composición se origina por una confusión entre el uso distributivo y el uso colectivo de términos generales, entendiendo el uso colectivo como una propiedad que aplica a todos y el uso distributivo como una propiedad que aplica únicamente a individuos o a los componentes de una totalidad. Es decir, que en la falacia de composición se cree que lo que es cierto de los componentes individuales de un todo debe ser también cierto para la totalidad. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos de falacia de composición son los siguientes. Argumentar que, puesto que cada componente de una máquina es ligero, entonces la máquina como un todo también es ligera. También se puede caer en el error en situaciones un poco más coloquiales, como por ejemplo, se puede pensar que al ver un tráiler de una película, la película va a ser muy buena solamente porque en ella aparecen buenos actores. Pero el ejemplo más cotidiano es este. Es falaz argumentar que un autobús consume más gasolina que un automóvil y entonces todos los autobuses consumen más gasolina que todos los automóviles. ¿Y esto por qué es falaz? Porque si bien es cierto que un autobús consume más gasolina que un automóvil, es decir, en sentido distributivo, esto es cierto, colectivamente no pasa así. Y esto es porque existen muchos más automóviles particulares que autobuses. Entonces, por ejemplo, la gente que está en contra del día sin carro, que porque los buses contaminan más, están aplicando esta falacia de composición. Porque si bien es cierto, un solo autobús consume más gasolina y contamina más que un solo automóvil particular, hay muchos más automóviles particulares que buses. Y entonces están cayendo en falacia de composición, pensando que como un solo autobús contamina más que un solo vehículo, la totalidad de buses de la ciudad contamina más que la totalidad de los autos particulares, cuando en realidad hay más autos particulares que autobuses. Así que recuerden que para evitar la falacia de composición no se puede atribuir una propiedad de un componente individual a una totalidad. Y ahora la falacia de división, que es la inversa a la falacia de composición. En la falacia de división, lo que sucede es que se le atribuye la propiedad de un colectivo o de una totalidad a cada componente individual mediante una inferencia inválida. Al igual que con la falacia de composición, también hay una confusión entre el uso distributivo y el uso colectivo de los términos generales. Es decir, que en la falacia de división se asume que lo que es cierto para una totalidad debe serlo también para cada uno de sus componentes. Ejemplos de la falacia de división. Si una máquina es compleja o valiosa, sería falaz afirmar que sus componentes también lo son. O por ejemplo, en la publicidad, sobre todo la publicidad de comida, cuando se dice que por ejemplo una hamburguesa es la mejor y se dice que por lo tanto sus ingredientes son los mejores,
se está incurriendo en falacia de división. En general, la publicidad hace mucho uso de la falacia de composición y de división para venderle a la gente cosas, ya sea diciendo que un carro está hecho con los mejores componentes y por lo tanto este carro es el mejor, en el caso de la falacia de composición, o para vender comida suelen hacer mucho uso de la falacia de división. Y recuerden que para evitar cometer falacia de división no se puede atribuir una propiedad de una totalidad a cada componente individual de la misma. Y bueno, estas falacias tienen una estructura lógica como esta. En el caso de la falacia de división, primero, la estructura es A es verdadero, B es parte de A, entonces B es verdadero. O A tiene la propiedad X, B es parte de A, entonces B tiene la propiedad X. Donde A es la totalidad que es verdadera o tiene una propiedad y B es un componente individual que es considerado verdadero o que posee una propiedad X al ser parte de la totalidad A. En el caso de la falacia de composición, se dice que A es verdadero, A es parte de B, entonces B es verdadero. O A tiene la propiedad X, A es parte de B, entonces B tiene la propiedad X, donde A es un componente individual de B que es verdadero o tiene una propiedad, y B es una totalidad que es considerada verdadera o con una propiedad X por contener al componente A. Así que recuerden, una falacia de composición implica atribuir propiedades de las partes al todo y la falacia de división implica atribuir propiedades del todo a las partes. Y bueno, así concluye otra entrega de la frutifantástica, mega sensacional y super duper divertida sección a la que hemos decidido llamar Aprendiendo en Misanthroc Studios. Y así concluye otro horrible video más.